Mi nombre es Antonio Benjamín Peralta, alumno de la materia curricular Historia de la Educación y Política Educacional de Argentina, dictada por la profesora Silvana Llanadel. A continuación se hará un repaso o revisión de lo visto durante este periodo. Antes de la llegada del hombre europeo, la vida de las etnias en el continente se daba en los órdenes de las actividades de la agricultura, la caza, etc. Los chamanes tenían ciertos saberes importantes, como ser provocar la lluvia, la fertilidad y la profetización del futuro. 2 décadas antes de la conquista, cientos de miles de indígenas que habitaban el noroeste argentino fueron sometidos por el imperio incaico. Estos produjeron grandes transformaciones, siempre pensando en el sometimiento de los indígenas. El descubrimiento de América no produjo un encuentro entre dos culturas, sino el mayor genocidio de la historia. Los americanos no murieron solamente bajo las armas de fuego de los españoles, sino como consecuencia de la superexplotación a la cual fueron sometidos en las minas, encomiendas y plantaciones, el hambre, las enfermedades europeas y el desorden en la ecología, las costumbres y los valores que produjo la conquista. Los europeos no incorporaron ningún rasgo de la cultura de los americanos. Las etnias que sobrevivieron se adaptaron parcialmente a la cultura hispánica, mientras sus chamanes seguían enseñando sus conocimientos medicinales, lo bueno y lo malo, y los oficios artesanales. Los españoles se instalaron a sí mismos como los únicos con derecho a educar. Sentían que era un deber imponerse a los indígenas como lo habían hecho con los moros y los judíos. Que los españoles debían ser los educadores era una cuestión resuelta, pero sobre la naturaleza de los educandos no había consenso. Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron siglos de vaciamiento de América Latina, despojo de riquezas, de población, de culturas. Desde el punto de vista educacional, esta segunda etapa estuvo marcada por la decisión de imponer la doctrina cristiana en gran escala, a la vez que lograr la domesticación de los indios como mano de obra. Para hablar de la historia de la educación argentina, debemos comenzar desde las experiencias iniciales educativas llevadas a cabo en los primeros asentamientos de población del actual territorio argentino, que estaba centrada en la escolaridad básica, de la lectura, escritura y matemáticas, dictada a cargo de las órdenes religiosas. Durante este periodo, la educación tenía como propósito irrenunciable la evangelización y en el uso del idioma español como carácter obligatorio. En 1610, los jesuitas fundaron el Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fe de la Veracruz. Si bien la mayor cantidad de las escuelas que fueron fundadas eran primarias, en el año 1613 se creó la Universidad de Córdoba para brindarle capacitación universitaria a toda la población. Así fue como la educación religiosa de a poco fue cediendo paso a una concepción mucho más práctica. Llegando al fin del régimen colonial, se destacó la figura de Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires entre 1794 y 1809, que fundó la Escuela de Náutica y la Escuela de Matemáticas, impulsó la creación de la Academia de Geometría y Dibujo y abogó por la educación de las mujeres. En el año 1810 fue que se produjo la Revolución de Mayo, y en el año 1810 es cuando se declaró la independencia de la República. De esta manera es como se la denomina Estado soberano, adaptándose en el tema educación como un método conductista, rígido, memorístico y aplicando el sistema lancastriano, que buscaba abaratar los costos en sueldos para los docentes, utilizando a los alumnos que se consideraban más avanzados para que les enseñaran a sus compañeros. Dentro de la primera junta, Saavedra y Moreno tenían posiciones diferentes sobre el uso de la prensa y sobre los contenidos de la educación. Moreno otorgaba un papel fundamental a la libertad de escribir y la de pensar, así como el derecho a la información por parte del pueblo y de las provincias, ya que consideraba indispensables para considerar el proceso de independencia. Belgrano y Moreno adherían a la postura liberal de la educación, muy influenciada por Rousseau y por los socialistas utópicos. Sostenía la educación del pueblo como base para construir naciones libres. Esa pedagogía era democrática en los métodos de enseñanza e inclinada hacia el laicismo. En 1813, cuando el Cabildo recompensó a Belgrano con 40.000 pesos, este los destinó a la creación de 4 escuelas en Tarija, Salta, Tucumán y Santiago del Estero,
a la compra de útiles, becas y libros para los más pobres. Ya declarada la independencia del país, en 1821 se fundó la Universidad de Buenos Aires. En las provincias interiores, que mantenían autonomía, los caudillos que la gobernaban promovieron un sistema educativo estatal, impulsaron la educación primaria pública y privada. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, dispuso en 1838 suprimir la enseñanza gratuita y la provisión de los sueldos a los profesores universitarios. En el año 1853 se sanciona la Constitución Nacional. En el marco educativo, el papel de la educación fue delineado en el texto constitucional. En su artículo número 5 estableció que las provincias deben asegurar la educación primaria. En el inciso 16 del artículo 67 estableció entre atribuciones del Congreso la de dictar planes de instrucción general universitaria. El nivel medio no estaba aún desarrollado y era apenas una extensión de la enseñanza primaria o preparatoria para la universidad. Fueron textos generales y ambiguos y dejaron lugar a interpretaciones diversas. Las discusiones resultantes reflejaron el enfrentamiento entre el Estado Nacional y el interior, y entre los sectores tradicionalistas y modernos de la sociedad. Esta consagró el derecho de enseñar y aprender, quedando en manos de las provincias, que de a poco fundaron escuelas provinciales, coexistiendo con las nacionales, como será el caso de la Escuela Nacional de Buenos Aires, que fue fundada en el año 1864, y a instancias de Domingo Faustino Sarmiento con las escuelas normales. En la segunda presidencia de Sarmiento se genera un desarrollo educativo del país. En 1871 se sanciona la Ley de Subvenciones, que permite al Estado Nacional agirar fondos a las escuelas con urgencias económicas. En 1881, la República Conservadora de Roca crea el Consejo de Educación Nacional. En 1882 se produce el primer Consejo Pedagógico Sudamericano en Buenos Aires, cuyas conclusiones fueron el establecimiento de la obligatoriedad escolar, la educación en adultos, en cuarteles, fábricas y establecimientos agropecuarios, un mínimo de educación obligatoria, la eliminación de los castigos físicos en las escuelas y la obligatoriedad de las vacunas. En 1884, la sanción de la Ley 1420 fue lo que marcó un punto de inflexión en la educación argentina, consagrando en el país a la educación gratuita, obligatoria y laica. La escuela pasó a ser un lugar donde los hijos de todos los inmigrantes podían recibir los conceptos patrióticos, incluyéndolos como integrantes de la nueva nación, generando lazos de hermandad entre los descendientes de españoles, italianos, alemanes, suizos y demás. En el año 1885 se sanciona la Ley Avellaneda, número 1545, la cual otorga gobierno propio a las universidades como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. En 1890, el gobierno de Carlos Pellegrini sanciona la Ley 2737 de subvenciones del Estado Nacional a las provincias para el sostenimiento de la educación primaria. Entre 1904 y 1905, durante la presidencia de Quintana, se sanciona la Ley de Laínez, la cual permitió que muchas provincias pudieran tener escuelas que con recursos propios hubiesen tardado muchos años en formalizar. Esta ley contribuyó fiscalmente a la lucha contra el analfabetismo, la formación técnica profesional y desarrollo de oficios, escuelas de tiempo parcial, fábricas de aprendizaje de capacitación obrera, de capacitación de la mujer. Produjo desigualdad entre las escuelas nacionales y provinciales, porque había preferencias por las primeras de los alumnos y docentes. Junto a la Ley 1420, deja organizado legalmente el sistema educativo argentino. El resultado fue la creación de un doble sistema escolar en cada provincia, dependiente de una rama de la nación y la otra de la jurisdicción local, con fuertes contradicciones y diferencias entre ambas. La crisis del imperio de la Ley Laínez se inició a mediados de la década del 50, cuando en 1956 se facultó al Consejo Nacional de Educación a ocuparse de las transferencias, y finalizó en la década de los 70, cuando éstas terminaron de efectivizarse. El concepto del estado de bienestar surge con la caída del feudalismo y con la aparición de las economías capitalistas que se terminan de consolidar tras la Gran Depresión de 1929 y luego de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Una de las grandes modificaciones es que el trabajador pasa a ser una persona libre y ya carece de protección por parte del señor feudal. A
A partir de este momento, su protección depende de sí mismo. De allí surge el concepto de Estado benefactor, pues es quien se encarga de ahora en más de cuidar a cada uno de sus habitantes. Tiene que destinar un porcentaje de su recaudación a la inversión en las áreas culturales y educativas. Existen aquellos que sostienen que de este modo se controla la ideología dominante, aunque esto también depende del modo de intervención que se realice el Estado en estas áreas. Durante la presidencia de facto de Pedro Pablo Ramírez en el año 1943 fue que se incluyó a la educación religiosa en las escuelas. Recordando que durante los gobiernos peronistas de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955 se determinó ampliar la matrícula en los colegios y dando el acceso a toda la clase media a la enseñanza secundaria y superior. Debido al gran impulso económico e industrial, se abre la escuela a grupos antes excluidos. Se promociona la educación técnica, la gratuidad en las universidades y la universidad obrera. El derecho a la educación es considerado un derecho social y esencial para el desarrollo del hombre. Ya en el año 1954 se decidió suprimir la enseñanza de religión en los colegios públicos. Desde mediados del siglo XX es que se desarrolló la enseñanza técnica, ya basada en un nuevo modelo de educación para lo que se respecta al trabajo, teniendo en cuenta nuevas ideas pedagógicas para educar a las clases oprimidas. Sin embargo, cabe recordar que las dictaduras fueron luego quienes se afectaron al país hiriendo a las políticas educativas, volviéndolas más coactivas, represivas y verticalistas. En el golpe cívico-militar de 1976 se produce un proceso de reorganización nacional. Se transfieren definitivamente las escuelas a las provincias, se pierden libertades y contenidos en las instituciones, se interviene fuertemente en las escuelas y universidades para imponer contenidos. Se da el mayor retraso en la historia argentina en lo respecto a la educación. Desaparecen docentes y alumnos. La vuelta a la democracia. En el año 1983 es cuando el doctor Raúl Ricardo Alfonsín es electo y para comenzar una nueva etapa decide definitivamente hacer una consolidación definitiva de la democracia. Como sucesos podemos remarcar el de educar para la democracia, reconstruir las escuelas como ámbito de convivencia democrática, resurgen los centros de estudiantes, la recuperación de docentes, la supresión de los exámenes de ingreso, se modifican los regímenes de evaluación y la normalización de las universidades. En el año 1993, durante la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem, fue que se dictó la Ley Federal número 24.195 de Educación, que si bien tenía buenas intenciones y en teoría significaba una reestructuración curricular valiosa, lamentablemente no fue acompañada por la capacitación docente adecuada. La estructura del sistema educativo es implementando en forma gradual y progresivo, integrado por una educación inicial de 3 a 5 años, siendo obligatorio este último. La educación general básica de 9 años de duración, a partir de los 6 años, atendida como unidad pedagógica y dividida en ciclos. La educación polimodal seguida del ciclo básico de 3 años de duración. La educación superior, profesional y académica de grado. Todos cuentan con capacitación específica y proyectos de trabajo para docentes y directivos. La educación es prioridad del Estado, atiende las necesidades y provee recursos a las provincias para establecer su presupuesto anual. En el año 2006, durante la presidencia del Dr. Néstor Kirchner, se promulga la Ley de Educación Nacional 26.206, cuyos objetivos principales eran asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Promover, fortalecer y garantizar esta educación. Los sujetos comprendidos son los niños y adolescentes de edad escolar, jóvenes, adultos y mujeres embarazadas. Orientación hacia grupos sujetos a protección especial, personas en situación de pobreza, residentes de zonas rurales, indígenas y personas con capacidades diferentes.